Este es un trabajo de un alumno mío en su tesis de licenciatura de Ingeniería Mecánica y bueno, él no pudo estar presente por cuestiones de trabajo. En este caso pues me tocó hacer la presentación. Si hay alguna pregunta más específica, pudiera yo contactarlos ahora con el ingeniero Josué Pérez para ver si no pudiera yo contestar. Este es el uso de energía solar en la producción de biodiesel. Actualmente está muy en boga el uso de otras tecnologías para hacer sustitución del uso del petróleo. En este caso del biodiesel proviene de aceites vegetales. Lo que hicimos nosotros fue un estudio en donde se hace la recolección de aceites comestibles de desecho para su conversión en biodiesel y así utilizarlo para mezclas con el diésel. Esta es la lista del contenido de esta presentación. El objetivo es diseñar un sistema de calentamiento de aceite vegetal con energía solar térmica para una planta de biodiesel utilizando un intercambiador de calor con serpentín helicoidal. Entonces, bueno, el calentamiento del aceite vegetal dentro del proceso tenemos lo siguiente. Es primero la recolección del aceite vegetal ya usado. Se hace la separación de sólidos de este aceite por todas las frituras que tiene de calentamiento del aceite con la comida y posteriormente se hace la esterificación. La esterificación es la conversión de los ácidos grasos directamente a biodiesel y la transesterificación es la conversión del aceite del aceite vegetal donde le estamos quitando las partes de aceite animal, de grasa animal, y entonces la transesterificación, tanto en la esterificación como en la transesterificación se hace mediante un reactor donde se eleva la temperatura. En la esterificación se hace la elevación de la temperatura a 50 grados y en la transesterificación es a 60 grados centígrados. En este caso, la utilización de este proyecto fue para elevar la temperatura a 60 grados centígrados. Una vez que se lleva a cabo esta reacción, se lleva a cabo una decantación donde se separan en la parte inferior la glicerina y en la parte superior el biodiesel. La energía actualmente utilizada para el calentamiento de aceite comestible de desecho se da de dos tipos, que una es eléctrica y otra por medio de gas. Puede utilizarse gas LP, gas natural o resistencias eléctricas. Tenemos, así como lo habló la conferencia pasada, la radiación solar, el uso de energías renovables. Bueno, tenemos una radiación promedio en México de 5 kilowatts por metro cuadrado. Podemos ver aquí en todo el mapa de la República Mexicana, la mayor radiación de 5.8 se encuentra en la parte norte y en la parte costera del Océano Pacífico, y en lo que respecta a la península donde está Cancún, Chetumal, etcétera. Y bueno, México es uno de los 5 países con mayor potencial para explotar esta energía sustentable. Entre ellos, bueno, está China, Singapur, nosotros estamos en el tercero, México, Australia y después la India. Los tipos de colectores solares se dan en 3 tipos, y los podemos clasificar así. Están unos a baja temperatura, que es de menor a 100 grados centígrados, de media temperatura entre 100 y 400 grados, y de alta temperatura, que es a 400 grados centígrados. Si ven ustedes a media temperatura, ya podemos hablar de concentradores solares, donde aquí viaja una línea de tuberías en la cual se concentra la radiación solar en esta tubería y bueno, podemos elevar la temperatura de 100 a 400, y la de baja temperatura es la más comúnmente vista en el sector doméstico y es la que vamos a utilizar precisamente para esta planta de biodiesel. La metodología, como ya les había yo dicho, son captadores solares de baja temperatura, y se va a utilizar el funcionamiento del colector heat pipe.
en el cual aquí tenemos, estos son aquí tenemos los tubos, y entonces estos tubos están llenos de una sustancia química, y esta sustancia química es la que va calentándose con la luz solar, y entonces al subir todo el vapor caliente asciende a los bulbos que están introducidos dentro del tanque, que este es el tanque que vemos aquí. Y después de esto, bueno, lo que sucede es de que este tanque está aislado con poliuretano expandido. Aquí está el tanque interior, aquí entra el agua, como vemos en la parte azul, es el agua fría. Conforme va teniendo contacto con el vapor caliente de los tubos, entonces, bueno, se va calentando hasta un aumento de la temperatura que puede llegar de 90 a 100 grados, dependiendo de la presión atmosférica a la que estemos en algún lugar de los estados de México, de la República Mexicana. Y bueno, aquí va cayendo el agua caliente ya para su distribución. Tenemos las propiedades de los fluidos. Lo que nos interesa aquí son las propiedades del agua, porque le vamos a transferir el agua, la que se está calentando con la luz solar, y el agua le va a transferir el calor al aceite comestible de desecho, que es con el que vamos a trabajar para convertirlo en biodiesel. Tenemos las propiedades del aceite comestible de desecho, su capacidad calorífica, su densidad, su viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica, la temperatura final a la que vamos a trabajar y la inicial, y la temperatura final e inicial de la que tenemos del aceite comestible. Tenemos el balance de materia, a la cual vamos a hacer una igualación de las fórmulas para despejar la masa de agua que necesitamos para calcular de qué tamaño tiene que ser el calentador solar. Entonces, bueno, tenemos que son 178 litros para calentar un volumen de aceite comestible de desecho de 2000 litros. Y necesitamos que esta agua, para llevarla precisamente a 90 grados centígrados, necesitamos un calor de 10.25 kilowatts. Los materiales que necesitamos para este calentador solar, pues lo elegimos que sea de acero inoxidable 304 por una excelente resistencia a la corrosión. Los equipos de proceso, aquí nosotros estamos utilizando el aceite comestible de desecho, lo mezclamos con lo que es metanol e hidróxidos, y bueno, también pasamos la esterificación, que es con una reacción de ácido sulfúrico concentrado, y entonces lo que necesitamos aquí pues es una excelente resistencia a la corrosión y que vaya afín con los otros equipos de proceso, los intercambiadores de calor, equipos alimenticios. Y bueno, el acero inoxidable tiene estas propiedades que son las que nos convienen para poder diseñar lo que es el intercambiador de calor. Y bueno, estos son los parámetros en los cuales se llevó al final del diseño de la coraza del intercambiador de calor. Voy a adelantarme tantito porque está para que veamos en la parte visual cómo tiene que quedar. Este es el intercambiador de calor, en el cual van a llevar unos serpentines dentro, donde se va a poner en contacto el agua caliente recolectada con el calentador solar con el aceite vegetal. Y entonces, bueno, ese es el diseño de la coraza. Tenemos la capacidad del intercambiador de calor, la presión de diseño, el esfuerzo permitido, el margen de corrosión, la eficiencia de la soldadura. Después tenemos, se calculó el factor para determinar el diámetro del recipiente, dependiendo también de la presión de diseño. Y utilizamos unas gráficas que son para determinar el tamaño óptimo del recipiente.
de acuerdo al diámetro. El espesor de la coraza, también utilizamos esta fórmula. Y la selección de la tapa toriesférica. A lo mejor se preguntan qué es la tapa toriesférica. Bueno, es algo muy sencillo, que es justamente la parte en la cual está, bueno, ya no sé si es cóncavo o convexa, no sé si es cóncavo. Pues, cóncavo de abajo. Sí, cóncavo de abajo y convexa de arriba, y entonces, bueno, es la que va a hacer las tapas de los extremos del cilindro en donde se va a hacer el intercambio de calor. Y aquí está el diseño, la altura de la tapa, el espesor, el diámetro, etcétera, también para soportar la presión de vapor, y el diseño del serpentín helicoidal. Aquí lo tenemos los resultados, y el diámetro del interior del recipiente, el diámetro del hélice del serpentín, el coeficiente de convección interior, el de convección exterior, y estos son los resultados finales de cómo se quedó el serpentín, cuántas vueltas, la diferencia de temperaturas, el diámetro exterior, el diámetro interior, la altura, el largo, etc. Y este es el que va a quedar dentro del, ¿cómo se llama?, del tanque, donde es el intercambiador de calor. Está la coraza, la boquilla de entrada, la boquilla de salida. Queda justo el serpentín helicoidal y el drenaje en caso de para hacer algún lavado dentro del intercambiador. Estos son las tapas. Este ya es como resulta el intercambiador de calor, todas sus mediciones. Esos son los valores obtenidos para el diseño del intercambiador de calor. Tenemos todas las variables de ingeniería, los parámetros hidráulicos y los parámetros mecánicos. Y así es como quedaría. Tenemos aquí, perdón, dije que eran 2000 litros, pero en realidad es para el calentamiento de 600 litros de 500 litros de aceite vegetal. Entonces, para ello necesitamos dos calentadores solares de 300 litros cada uno, y después necesitamos el intercambiador de calor, que es el de 500 litros. Ahora, aquí tenemos el recipiente del agua. El agua va a salir a 20 grados centígrados, se calienta aquí a 90 grados centígrados. Le transfiere el calor al aceite comestible de desecho. De aquí va a salir a 40 grados centígrados, y de 40 grados centígrados vuelve nuevamente al recolector del agua, y ¿cómo se llama?, dentro del serpentín helicoidal. Y bueno, el aceite vegetal entra por un lado, sale por el otro, y sigue su curso para la transformación del aceite comestible de desecho, y cumple con el calentamiento para el biodiesel. Tenemos el análisis económico, que eso es una parte muy importante, porque podemos decir, bueno, ya estamos utilizando una energía renovable como es la solar para el calentamiento de un proceso. Hay que hacer hincapié aquí que aunque estemos utilizando una energía que es renovable como es la del sol, también hay emisiones al ambiente. No es emisiones cero. Ahorita lo vamos a ver, está el análisis económico y después el análisis ambiental. Tenemos que el análisis económico, bueno, en un periodo de un mes a un año, si nosotros utilizamos para el calentamiento de este aceite de los 500 litros por medio de una resistencia eléctrica que la necesitamos de 5.500 watts, tenemos un costo anual de 50.551 pesos. Si en lugar de la resistencia eléctrica lo que vamos a utilizar es un gas LP, entonces, bueno, vamos a tener un costo de 19.716 pesos. Ahora, si lo utilizamos en este caso con el calentador solar, lo que vamos a tener sería nada más el costo de inversión,
que sería el costo del calentador solar. Tenemos el análisis ambiental. Aquí tenemos las emisiones con respecto a la energía eléctrica, el gas LP, el colector solar, en lo que respecta a su uso, es decir, al uso de la energía eléctrica y gas LP, y en la generación, es decir, si estamos viendo en la generación eléctrica, aquí fue a partir de energía hidráulica, y tenemos el gas LP, tenemos el gas colector, el colector solar, tenemos 793.7 kilogramos de dióxido de carbono por cada colector, es lo que se emite para generar un colector solar. Y bueno, las emisiones anuales, tenemos aquí que, bueno, indiscutiblemente por el colector solar serían mucho menos emisiones que lo que estamos generando al utilizar energía eléctrica y gas LP. Y estas son las conclusiones, que bueno, las emisiones de dióxido de carbono no son comparables si se utiliza energía solar con lo que es energía eléctrica y gas LP. Y bueno, el sistema de calentamiento para la producción de biodiesel se estaría generando con energía sustentable y bueno, haría también costos económicos, serían muy bajos para lo que sería la producción de biodiesel, porque en la producción lo que más lleva consumo económico sería en la utilización del calentamiento del aceite comestible de desecho para la generación de biodiesel. Y bueno, esa sería la presentación.